menos 19 minutos. Llegan ustedes a Televisión Española, Parado del Rey, preguntan por la carpa de qué apostamos y no tienen pérdida. Todavía hay unos cuantos minutos. Vamos con una selección de compact discs, de CDs, de discos de música, de punk ibérico, punk hoy, sonido street punk, sonidos de la calle, ¿no? Vamos un poquito con la colección en CD, que tengo un poco de este tipo de sonidos. Vamos con este álbum de Last Warning, banda de Valencia, con este portadón espectacular, Sintiendo el odio. Este es el segundo disco de larga duración de la banda valenciana, de Last Warning. Aquí podéis ver una foto de los Last Warning. Este es Jorgito, con este tenía yo contacto. Este es Juanvi de Alta Tensión, Miguel de Decibelios, batería de Decibelios, estos son los de Alta Tensión, y Last Warning. Eran muy colegas, entre ellos eran, digamos, los que defendían un poquito el sonido hoy, Skinhead de la zona de Valencia, Alta Tensión, Last Warning, todas estas bandas que eran todas de la escudería de Bronco Bullfrog de Ibiza, ¿no? Junto a Oida Rase, luego un poco más tarde Social Combat, Descontrol, Johnny Gerrywelt, un montón de bandas que forjó el sello ibicenco, comandado por Mark Bronco, Mark Skanky, famoso, uno de los skins más famosos de España. Y bueno, pues este disco era un poco peor, igual que el primer álbum. El primer álbum lo tengo en vinilo. Y bueno, tenía sus temazos, ¿no? El Lobo era un temazo, Sintiendo el odio, Mars Attacks, Viejos recuerdos, yo creo que era la canción más guapa. Este es el logotipo de Bongo Bullfrog, ¿no? Del pelado y la pelada comiéndose los vinilos. Y bueno, me gustaba mucho todo lo que sacaba Bronco Bullfrog. Este disco, este segundo álbum, me lo mandó Jorgito, el cantante de Last Warning, me lo envió en CD. Él tocaba en Last Warning, el cantante de Last Warning, y luego él creó una banda junto a la Peña de Alta Tensión de Valencia que se llamó Riot Squad. Y bueno, historias de Valencia, ¿no? Valencia tenía un sonido un poquito menos político, digamos, era más un rollo skin, having fun, having a love, ¿no? Es un poquito más rollo festivo, borrachuzo, bolinga y antisocial, más que político, digamos que podría ser no políticos, aunque ellos siempre se consideraron antirracistas, estaban en contra del racismo, pero no estaban ni eran comunistas y no les gustaba ni el comunismo, no les gustaba el fascismo, eran un poco como no políticos, sin más. Pero sí que es verdad que luego Jorge creó la banda Riot Squad junto a Jorge, creó la banda Riot Squad junto a Juanvi, de Alta Tensión, el líder de Alta Tensión, y junto a dos hermanos más y otra peña más. Y poco a poco la banda se fue como diluyendo, digamos, y Juanvi y otros dos más de la banda de Riot Squad acabaron creando un grupo de música que nada tenía que ver con la idea, ¿no? de este sonido, ¿no? Una banda ya metidos más en rollos políticos, en rollos cercanos al fascismo y una basura. Pero bueno, Jorge conmigo se portó súper bien siempre. Él me mandó este disco y me mandó 3 o 4 fanzines de su colección particular. Se interesó mucho en mi fanzine porque yo hacía un fanzine, se interesó muchísimo. Me mandó un paquete de la hostia, nos carteábamos. Incluso una vez que yo estuve con... Eso es que fui con mis padres a Salou de vacaciones. Él estaba dispuesto a viajar de Valencia a Salou para conocerme, pero al final no pudo ser. Un tío majísimo, organizaba conciertos. Él creó también su discográfica propia, Punk Machine Rules, editó bandas vascas también. Era un tío, yo siempre hablé con él y era un tío que siempre me dio la sensación de que era totalmente en contra del fascismo, en contra del racismo, un tío como solo musical, le gustaba mucho también la música ska, soul, la música negra, o sea, a un nazi no le puede gustar la música negra, no me jodas. Y nunca me dieron la sensación de ser nada raro, era simplemente punkoy, mala hostia, antisocial y ya está, o sea, nada más. Incluso algunas letras tenían temática social muy interesante. O sea, Last Warning, banda mítica de Valencia. El primer disco es un poquito mejor, el Bold and Boys, es más clásico, lo tengo en vinilo, pero este segundo disco es el último que ellos sacaron y luego ya, pues bueno, la banda se fue a tomar por culo, algunos crearon Social Combat y Jorge y Juanvi de Alta Tensión crearon Riot Squad, que era una banda como mucho más skinhead, o sea, más dura y musicalmente muy guapa porque tenía unos puntos así muy chulos. Vamos con otro concepto muy chulo, que es Paris Violence.
Ni Flers ni Corons. Esto es un concepto muy guapo porque era la banda liderada por Flap. Bueno, banda, digo banda porque tampoco se puede considerar una banda, porque es un tío básicamente que toca todos los instrumentos, tenía algunas baterías ampliadas y tal, y él era un virtuoso de la música y él tenía un concepto etílico-filosófico muy interesante. Este es Flap, recientemente hace unos años falleció. Yo también tenía contacto con él es francés, habla muy bien español, le hice una entrevista para mi fanzine y este disco nos voló la cabeza, ¿no? Sobre todo con su primer tema, Ni Fleurs ni Corons, y Humbert Stenberg también era un temazo absoluto. Está cantado en francés y lo editó True Force de Madrid, ¿no? Pablo de True Force de Madrid editó este fantástico álbum. Vamos también con sonidos duros, sonidos violentos, sonidos ahí antisociales totales, con estas Steel Cup, Comando Mata Hippies. Esto digamos que es como de las primeras bandas así punk hoy de Madrid, con un sonido así antisocial, absoluto, muy punkis. Esto está editado por Potential Hardcore, sello básico y fundamental para entender lo que es el sonido punk de España. Y bueno, esto es digamos, el primer germen de bandas así tipo, estaban también de tipo un poquito antes de Non Servio, un Caos Urbano también estaba ahí, estaban Highlanders, estaban estos, Steel Cup. Y bueno, Sexo Virtual era un temazo, Skinhead, Suicida, Nación Miserable, La Cerveza, Venganzas Vamos a Reventar, Comando Mata Hippies. Esto es violencia absoluta. Tampoco eran los lápices más afilados de la escuela, pero en esta época molaba, ¿no? Este es el Trippy, el cantante, que él además al principio iba por el rastro de ti, vendían discos, por el rastro de Madrid y tal, estaban ahí. Y luego unos años más tarde se hizo nazi. O sea, es una cosa súper interesante. O sea, como esto pasaba mucho, ¿no? En la época, ¿no? O sea, bandas, digamos, porque Last Warning era una banda, digamos, no política, digamos, como que se la sudaba un poco la política, pero dentro de nuestro mismo palo, básicamente, o sea, en contra del fascismo y tal. Pero Steel Cup era una banda como que hacía como alarde, ¿no? O sea, era como muy skinhead hoy, como muy rollo con influencias británicas, como muy, pero muy punky también, para ser skin eran como muy punkis también. Hay que eso se ve que el cantante tenía una estética más punky, tenía una cresta, una rata toda en la cabeza. Y el cantante se hizo nazi, hizo una banda que era una puta mierda, que se llama Primera Vanguardia, que es una basura de banda, que tenía una canción que decía no sé qué de usa el jabón, o algo así, que decía, o sea, se metía con los guarros, lo que los nazis llaman a los antifascistas. Los nazis a los punkis les llaman guarros. Entonces, el sonido era igual de malo que el de Steel Cup, pero en nazi. O sea, imagínate cuando él, Trippy, era, digamos, en la época el rey de los guarros, ¿no? Digamos, ¿no? Porque era punky, punky, punky. Pero bueno, no sé hasta qué punto, qué tipo de, digamos, de sensaciones tienes que tener o, yo qué sé, decepciones con la vida o de no tener las cosas claras para ser como muy de izquierda, aunque bueno, siempre, a ver, vamos a matizar también porque claro, decimos izquierda y luego al final son bandas de música. No dejan de ser una banda de música que son unos borrachos, la mayoría unos drogadictos y como más antisocial y lúdico, más que otra cosa, más que un tema político ahí súper profundo, ahí seguramente cualquiera de estas bandas no te resisten un debate político profundo, ahí súper increíble, tienen datos, ¿no? Era más un rollo de antisocial, punky y ya está, o sea, sin más, y como muy drogadicto. O sea, porque yo siempre que estuve dentro de estos círculos, vi la gente como muy, muy, muy drogadicta, o sea, gente muy, muy, muy yonki. Y skins, o sea, farloperos, punkis farloperos, o sea, gente muy, muy guay, muy maja, pero gente también muy pasada y muy desfasada. Y estos Steel Cup, pues bueno, son parte del sonido hoy, digamos, ibérico de Madrid. Pasamos de Madrid a Valencia y vamos con los Gold Nord, que esto es una banda un poco fantasma, una banda que hizo algunos conciertos, pero una banda como sorpresa. Además, aquí tenía el símbolo de los Tolbiac Toast franceses, la rana está con las botas, y esto es un disco, o sea, es una banda que hace canciones sobre el Levante. O sea, es como una banda así rollo hooligan, Levante V, rock and roll hoy. Y es una banda formada por peña de bandas de Valencia, de Last Warning, luego de Glory Boys y así. Y era una banda así muy, muy guapa, muy, muy chula. Bueno, hace 1000 años que no escucho. Y tenía una canción que era muy guapa, que era Johnny Levant, que era una versión de Dire Straits, que estaba de puta madre. O sea, Gold Nord, estos eran muy cachondos, estos.
Luego ellos venían de bandas como eso, de Glory Box, de Save 2. Save 2 también eran súper incorrectos, macarras máximos. El sonido de Valencia era muy macarra, pero muy antisocial. Y luego sí que es verdad que tenían como problemas con el rollo antifascista porque ellos se la sudaba todo, eran como más puros, más true, más skinhead clásicos, digamos, y no tenían nada que ver con el sonido más madrileño, que era más, digamos, más de una vertiente más un poco más antifa, antifascista y tal, y se desmarcaban. Y había como ahí unas rivalidades un poco que muchas veces nosotros tampoco entendíamos porque al final a nosotros nos gustaban los dos tipos de banda. Nos gustaba tanto el sonido más antifascista, macarra de Madrid, punky, como también el sonido más clásico, skinhead, que no, nada tiene que ver con la política, como más true, como el sonido de música negra, soul, y nos molaban todas al final. Y más que yo estaba muy dentro del rollo musical, me gustaban todas las bandas. Vamos con un sonido punk más destroy, un poquito más rollo casualties, que estos son estos Escupitajo 100%, con este álbum Punk Destroy. Esto es una banda formada por Peña de Amenaza Social, el Fisu de Amenaza Social, que era el batería de Amenaza Social, y era una banda así como muy un sonido muy Barookers, Casualties, super punky, editado por Working Class Records, que esto era el sello de Nacho. El Me da igual era un temazo, Cerveza para los punks, Estado Policial tenía una mala hostia. Estos tocaban con una mala hostia que flipas, era muy, muy, muy punk destroy, o sea, a toda hostia como hardcore punk, zapatilla pura. Vamos con un recopilatorio que sirvió para conocer muchas bandas, y este es un recopilatorio de Sonidos de la Calle, que es un recopi que sacaba el sello Bronco Bullfrog del que hemos hablado antes, el sello del Mark, y aquí tenías un poquito un resumen de las bandas que él sacaba. Aquí está el Sintiendo el odio de las Warning, Oida Rase, míticos Alta Tensión, Frontkick, que es una banda creada de las cenizas de Oida Rase, Riot Gun, Alta Tensión, el segundo álbum de Alta Tensión, Las Warning, el primer álbum, Suburban Rebels de Barcelona, mítica portada, Warride, que eran más hardcore punk, Descontrol, que eran aquí vascos, Keltoy gallegos, Última Asalto, sonido Barcelona como muy british, muy Condeno 84, y Malas Cartas, que eran creo que eran de Tarragona o de Sabadell, no sé de dónde eran, pero eran con esta portada mítica que era como más un sonido como... Al principio era como street punk, pero luego era como más melódico. Y este álbum, El Sonidos de la Calle, yo tengo el volumen 1, también sacaron un volumen 2. Tenía como una selección de canciones que el sello consideraba interesantes para que tú puedas conocer, ¿no? Sin saber un poquito nada sobre este sonido y para que luego pues te pique el gusanillo y te compres los discos, ¿no? Tenías de Suburban Rebels de Barcelona Skinhead, Oida Rase Punks Skins, Las Warning ¿Dónde está la justicia? Alta Tensión Niños por Convicción, que es un temazo, Wallride. Además, incluía Perkele, la banda sueca Perkele, que son la polla, con esta Psychopath, que tiene un sonido así como muy Maiden, como muy guapo, y eran tres tíos tocando, y tenían ahí una guitarra como con poca distorsión, pero molaba mucho el sonido que sacaban. Y en este primer disco tonteaban un poquito con el heavy metal, y era muy, muy chulo. Y My Home también es otro temazo de Perkele. Y bueno, este es uno de los discos míticos para conocer este tipo de sonidos. Vamos con una banda punk de Madrid, Rasca y Pica, que está ese un sonido, digamos, estos son herederos un poquito del sonido Death Kennedys, como muy oscurillos, muy afterpunk, sonido afterpunk. Estos diseños que hacía VC eran terribles, eran malos de cojones. Y bueno, molan más los siguientes discos que sacaron los Rasca y Pica. Pero fijaros qué diseño, el diseño es terrible. Este es el primer logotipo de VC Records, con el tío cagando, con el rollo del paraguas y con todas las mierdas ahí, que es la esvástica y todo esto como protegiéndose de toda esta basura. Y este álbum es como una maqueta más que un álbum. Me molan más los siguientes que sacaron, Rasca y Pica. Y tenían la canción Únete al Caos, que es un temazo, pero que tuvieron sus problemas también, porque estos también eran como pum, 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 muy antisocial, y decían en una canción, comunistas o fascistas, todos ellos son igual. Y entonces, claro, los comunistas los querían matar. Pero bueno, increíbles, Rasca y Pica, fijaros qué portada, ¿eh? O sea, portadas muy 2000eras de la época, con Bart Simpson aquí. Este es el símbolo de Rasca y Pica, que era una especie de Jesucristo punk a los Misfits. La estética era muy Misfits, muy Misfitsianos. Y sacaron un sonido muy guapo, y el de La Nada a la Carroña es un disco de la hostia. Rebelión en la Casa del Terror también es un disco muy guapo, aunque está grabado de una manera un poco... Creo que estaban enfermos y tal, y el sonido fue un poco turbio, pero tenía un sonido muy afterpunk, gótico, como muy atmosférico, cinematográfico. Eran unos fricazos de cine de terror, y era una banda así, con una estética muy guapa.
siempre me quedó la espina de verlos en directo, tío, porque no, yo creo que llegaron a tocar en Bilbao, pero no pude verlos en directo nunca. Vamos con otra banda de un sonido hoy madrileño, Amenaza Social. Solo quiero diversión, fijaros qué portada. Esto es una maqueta. Esto es una maqueta, fijaros con el pato aquí. Y es una maqueta sacada por Miguel del Fanzine Destruye, que él autoeditó un montón de discos. Y estos eran discos verbatim, pone, verbatim. O sea, más punky imposible. Y aquí tiene. Aquí salen ellos, no pagues más de 4 euros. Esto me lo compré en Street Warriors en Bilbao. Y tenía la taberna de Mao, solo quiero diversión. Era como un sonido muy hoy básico, machacón, así como muy tipo Last Resort, algo así, de este sonido. Y aquí está el Fisu, que luego tocó en Escupitajo. Jorge, que le pude conocer yo, bueno, conocí a Fisu y al Jorge. Los conocí a los dos porque los trajimos a tocar al festival que montamos nosotros en Baracaldo, que se llamó Desmembrados Fest. Ellos tenían una banda que se llama Donantes Sanguinarios, que era una banda así como punk rock, así muy chula. Y este Ricky, este tío, más adelante se hizo también nazi. O sea, se hizo fascista. Ellos no, Amenaza Social, estos eran una banda antifascista, pero este tío se hizo nazi y acabó en la cárcel. Eso es lo que tengo entendido. O sea, había unos culebrones aquí con todas estas movidas. Gente que era nazi que se hizo antifascista, gente que era antifascista que luego se hizo nazi. Pues no sé, era el culebrón del verano, todos los años, ¿no? A ver, siempre había que tener como mucho cuidado, ¿no? Yo siempre recuerdo que escuchabas una banda y era una cosa como muy ridícula porque, porque todo el mundo decía, no, pero es que estos son un poco turbios, estos son un poco raritos, estos no se pueden escuchar, esto no sé cuál, porque he leído en el fanzine que estos hicieron no sé qué, que el primo del vecino de este tenía contacto con un fontanero que era anticomunista y no sé quién, yo qué sé, tenía una prima que había votado por Jean-Marie Le Pen, o sea, unas movidas, tío, que dices, mira, que den por culo, esto es música y música, ya está, sin más. Era música para antisocial y a tomar por culo, no había más, esto es punk. Ya está, el punk no hay que poner etiquetas. Sí que es verdad que, a ver, cuando tenías como letras ya directamente como fascistas o racistas, pues eso no te interesaba, ¿no? Que eso era el sonido rack, digamos, ¿no? Era un tipo de música que era como el hoy de skinhead o el punk hoy, pero era para los fascistas, ¿no? Que era rack, que las siglas es Rock Against Communists. Y había un montón de bandas allí que luego también mucha gente las escuchaba también, pero a ver, pero sí que es verdad que eran ya directamente más, digamos, o sea, explícitamente nazis, ¿no? Digamos, pues por ejemplo como Screwdriver, que son los más famosos, digamos, de Inglaterra, y luego en España había bandas también, pues yo que sé, Estirpe Imperial, Batallón de Castigo, un montón de bandas que sí, que igual Batallón de Castigo ya eran explícitamente nazis, ¿no? Porque ellos, el Eduardo Clavero había matado a un tío, había estado en la cárcel, es una banda que se formó en la cárcel, pero tenía un sonido thrash metal, o sea, como más cercanos a Metallica o otra cosa o sea, no tenían ni estética skinhead. Y luego Estirpe Imperial, por ejemplo, era una banda que sí, que tontearon un poco al principio con el rollo skinhead, pero eran directamente fascistas, o sea, eran nazis, o sea, no podríamos incluirlos dentro del sonido punk hoy o del hoy porque es otro rollo y era ya una música directamente de exaltación patriótica, como muy españolista, muy fascista, que esto estaba fuera de nuestro círculo. Y luego es una banda que si tú analizas musicalmente, o sea, es una banda que tocaban bien, y era una banda que incluso más cercana a sonidos tipo Avalanche, o sí, o sea, que a sonidos más punk hoy, o lo que sea, aunque venían de ese rollo, pero era una banda ya que tocaba en sus circuitos fascistas, en sus cosas nazis. Esto no, Amenazas Sociales, estos tocaban en todas las bandas que estoy sacando yo, tocaban en salas, en ocupas, en gasteches, en sitios, digamos, y el 70% de la peña venía del movimientos más de izquierdas, movimientos vecinales, movimientos de ocupas, movimientos antifascistas, básicamente. Pero bueno, había como también muchas bandas que no se querían meter ni en el rollo, o sea, que no renegaban un poquito del rollo de izquierdas, de antifa, y eran como, querían ser como más true, más rollo, más, no, nosotros somos punks, somos skis, no nos queremos etiquetar con nadie. Y todo eso al final generaba también muchos problemas porque era como muy sectario todo. Pero bueno, tampoco voy a dar aquí la chapa, pero bueno, era muy interesante todo el rollo este. Vamos con este álbum de Rasca y Pica, que este es de La Nada a la Carroña, que este es un discazo que flipas. Muy bueno, es un muy buen disco. Y este, claro, ellos hacen la traición, digamos, porque ellos venían de VC Records y pasan a Potential Hardcore, que es como, digamos, son como los archienemigos de VC Records, ¿no?
Y esto tenía un sonido mucho más pulido, más currado. Y el cantante de Rasca de Pica estuvo tocando también con Espasmódicos. También más tarde, la gira hasta que hicieron de reunión. Y bueno, esto es un discazo, es muy buen disco y es un álbum que me mola mucho. Y me encantaría que lo sacaran en vinilo. Pero claro, esta banda ya no existe y es una pena. Vamos con bandas aquí de Euskadi, Ukabilkada, estos son de mi pueblo, de Algorta. Y era una banda como con un sonido así como muy cercano a Parabellum. El diseño es horroroso, lo han sacado en vinilo ahora, con un diseño mucho más interesante. Y era una banda así como, si te mola un poquito el rollo rock radical vasco, Cicatriz, Rip, este sonido también en las bandas más en euskera y tal, más punkis, pues yo creo que te puede molar, ¿no? Ukabilkada significa puñetazo. Y era una banda así muy interesante, les vimos en directo muchas veces en su día. Vamos con una banda, un sonido más hardcore, y estos son los Proud. Esto es un mini álbum que sacó Potential Hardcore, que tenía 4 o 5 temas, y estaba muy interesante. Era una banda muy chula, y eran como 20 minutos o 30 minutos. El Rey de Reyes era un disco muy guapo, y era como 20 minutos y todas las canciones seguidas. Tocaban a toda hostia. Y hacían como mosh y era como una especie de una estética como muy rapera, pero hardcore, un poco flipado, de flipados claro, este arte tipo de tattoos, como muy macarra. Molaba mucho, Proud, muy guapos. ¿Eh? Como decían en la canción, yo soy leal a la crew. Eran míticos. Rey de Reyes es un discazo. Pero bueno, estoy como dando al carrete de la memoria, ¿no? Un poquito aquí como nostálgico, Abuelo Cebolleta y tal. Pero bueno, estas bandas realmente, todos estos discos que estoy sacando, realmente ahora mismo no los escucho mucho, sinceramente os lo digo, no los escucho mucho. Lo escuchaba muchísimo en su día, lo escuchaba mucho, pero ahora no los escucho, aunque los tengo grandes recuerdos de ellos. Chicharrica es una banda hardcore punk maña, y era muy chula, o sea, porque era como hardcore punk, pero melódico. El Pelotas era un tema así chulo. Los Ladrones van a la oficina, Información, Puta Vida era un temazo así muy guapo, muy hardcore, rápido. Y estaba muy bien, muy melódico. Sacaron varios discos, tengo un par de discos más. El siguiente también era bastante bueno. Luego ya el siguiente ya lo escuché un poco menos. Pero este primer disco que tenía la maquetilla y el segundo estaban muy bien, muy chulos. Estos Chicharrica maños. Y vamos con este álbum, que era un álbum doble CD. En la época no era muy típico encontrar dobles CDs de bandas punks, ¿no? Yo recuerdo el doble CD, pues el doble disco del Demencial Chicos Acelerados de Escorbuto, que era como una especie de ópera rock, así como muy grandilocuente y ambiciosa, de estas ideas que tenía Josu Escorbuto. Y como muy ambicioso todo. Y estos Speedy Flotes, este Razones, era un disco que el concepto era chulo, ¿no? Porque el primer disco era todo temas propios, digamos, a toda hostia. ¿Qué hostias es normal? O sea, yo me acuerdo, putos bocazas. Este disco me lo compré en un verano y ¡buah! Y estaba todo el puto día escuchándolo, ¿eh? Y el segundo disco tenía como versiones. Eran versiones de La Polla Records, incluso tenía la de la mandanga del Fari. Le hacían a lo hardcore punk, la mandanga del Fari, que era la polla. Aquí tenéis la número 13, cualquier día de piperra, y los pedos que pillamos de Pota Potaje, que es un clásico también del punk. Y bueno, estaba muy bien, o sea, un álbum así muy chulo. Speedflotes eran súper rápidos. El primer disco también la petó mucho. Eran como de las bandas estrella de VC Records, ¿no? Estaban Envidia Cochina, Speedyflotes, y así estaban muy guapos en su día. Vamos con otra banda de la escudería VC Records, que estos son Tribu Urbana, son de Toledo. Molaba más que el disco, molaba la maqueta, que era Confesión de un cerdo, que tenía Delincuencia, que era un temazo, Confesión de un cerdo, Puto País, Sobre la Polis Municipal, que les den. Esto es sonido antifascista 100% y una mala hostia que flipas. Y era como una banda punk que tonteaba un poquito también con el rollo hoy, pero estéticamente era muy punk, o como podríais calificar vosotros, como punk, piesnegrismo, costrismo, o sea, un poco punk, ¿no? Digamos, ¿no? Punk anfetamínico, directo, ¿no? Directo, antisistema, sonido antisistema absoluto y mala hostia. Musicalmente no son nada del otro mundo, pero tenían su aquel, ¿no? Vamos con una de estas bandas que eran unos de los baluartes del sonido, digamos, hoy skinhead no político. Estos no estaban adscritos a nada y estos simplemente intentaban pues plasmar un poquito el sonido skin tipo British, ¿no? Básicamente. Tuvieron muchos problemas también con el movimiento antifascista y tal, porque ellos no se querían... Había mucha peña que los defendía, porque hay fotos de ellos. A ver,
voy a intentar sacar el libreto. Hay fotos de ellos. Mucha gente los criticaba, fijaros, con el Bulldog. Estos lo sacó Evil Records, que Evil Records era un subsello de Bronco Bullfrog. No sé por qué razón no lo sacó Bronco, porque esto es como Max Music y Code y todo esto, que eran como subsellos de Max Music, pues esto hacía lo mismo, ¿no? Evil Records, y era el mismo, era Bronco. Fijaros, el libreto era muy chulísimo. Las letras eran muy simples, ¿eh? El hoy es violencia. Hay una cultura en nuestra ciudad impactante y violenta decidida a machacar. A toda esa gente que piensa que el hoy es solo una tontería y la violencia grita, no. Con esa basura hay que acabar, levantar nuestra cultura para así poder gritar. Hoy, el hoy es violencia. Esto era una macarrada que flipas. Terror hooligan, el partido ha comenzado, un gol de skins abarrotados. Se escuchan himnos, se ven emblemas, siempre presente está la cerveza. La hora en la fuerza del local, nuestro enemigo, el equipo rival. Mis botas, mis amigos, preparados están, que orgullosos que estamos, terror hooligan. O sea, esto era comando mata hippies. En las calles de tu ciudad los hippies se han escondido, porque en la oscuridad un comando ha surgido. Como veis aquí, con comando mata hippies también, de Steel Cap. Estaba muy de moda todo el rollo este de anti-hippie, Pulley on the Boots. Además, es una cosa que es un poco rara, porque si eres un rollo skin que te la suda, o quieres intentar escapar de lo nazi, ¿no? Porque tuvo mucha culpa la banda Screwdriver, que es la que jodió todo, y el Frente Nacional de Inglaterra, que hizo que mucha peña asociara al rollo skin, que el rollo skin estaba más asociado a la música negra, al soul, al ska y al rollo jamaicano, como podéis ver en la película This is England. Muchos skins escuchaban música negra, les flipaba la música negra y eran como no políticos y pasaban de todo. Era como el heavy metal, pues igual que el heavy metal, pues un sonido como que venía mucho del rollo jamaicano y tal. Entonces eso es la parte primigenia del rollo skin, viene de ahí. Lo que pasa es que luego se mezcla también con el punk y hacen el sonido hoy, street punk, con bandas como Cockney Raids, Business, Last Resort, luego un sonido un poco más duro con Condemned 84, Combat 84 también, que eran muy, muy fuertes, Close Safe, que eran mucho más duros también. Pero joder, tú escuchas Cock Sparrer, Last Resort, o Cockney Raids, o Business, o Angelic Upstarts, y estas son, o The Oppressed, que son las bandas así como más carismáticas del rollo hoy, y es punk, o sea, el sonido es punk. Pero era muy curioso porque haces Pulling on the Boots y metes estos últimos saltos, haces Pulling on the Boots y metes la intro de la película Romper Stomper de Russell Crowe, que es de unos nazis. Aquí podéis ver el fotocromo de American History X, ¿no? Pero bueno, no, nada tiene que ver porque si podéis ver aquí están tocando en un directo con una esvástica tachada. Así que esto yo creo que cierra todas las posibles bocas de la peña que les criticara. El diseño era muy guapo, pues esto lo hizo, mira, con la camiseta de Condemned 84. Ellos eran muy fans de Condemned. Luego aquí saludaban a un montón de peña, ¿no? Creo que saludaban a la peña en la página web Comando Mata Hippies. Saludaban a la peña de Steel Cap. Sí. Mira, Oinas también, banda de Valencia, de Asturias, también muy, muy mítica. Este disco es mítico, lo tengo también en vinilo, la edición francesa, que es una pasada. Último Asalto marcaron muchísimo. Yo creo que las dos bandas más importantes del sonido punk hoy ibérico era Último Asalto en el rollo más menos político, no político, más skinhead clásico. Estos iban con sus camisetas de cuadros, aunque este primer álbum tiene una estética como muy, muy agresiva, muy violenta. También en este mini EP, que es el siguiente álbum que sacaron, que es En Pie de Guerra. Fijaros que pintas, unas pintas como agresivas. Último Asalto, Barcelona hoy. Esto es un disco de la hostia, además con el punk y el skin junto. En Pie de Guerra, Justicia, Barcelona. Y Eric, que es una cover de la Cosa Nostra, de la banda Cosa Nostra. Y Último Asalto, Solos contra Todos, que esto es una especie de... Esto decía un colega que hacían apología de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Con el lobo. Lo tengo también en vinilo con este logo. Yo tengo la camiseta de su día, de Solos contra Todos. Esto fue un disco mítico. Además aquí cambian un poco el sonido y hacen un rollo más metalizado, porque incorporan a este tío que era más psychobilly, venía del rollo psychobilly, que tenía también otra banda con el batera de Último Asalto, creo, recordar. Y estaba muy guapa. Y esto lo sacó Boards de Saint de Francia, que estos también estaban tonteando un poco, eran como un sello un poco raro. Supuestamente era como skin, pero era como un poco... tenía tonteos con bandas así como anticomunistas también, un poco raro, pero bueno. Pero Último Asalto no, Último Asalto era una banda que además yo les vi en directo y hostia, les vi en directo en Barcelona y me parecieron como hostia. Dije, hostia, si parecen sin Dios, me parecieron como muy reivindicativos en muchas cosas. Y yo siempre tuve contacto con ellos, con la banda, con Último Asalto, les entrevisté 1000 veces y nunca me parecieron nada raros,
ni nada sospechoso, y además tenían colegas, amistades que venían del rollo de izquierda, además del rollo independentista de Cataluña y tal, o sea, no, nunca me parecieron nada raros, y esto es un disco mítico, Solos contra Todos, y de vez en cuando me lo escucho, de vez en cuando me lo escucho, los tengo en vinilo, todos estos. Último Asalto fue una banda muy chula. Yo creo que las bandas más famosas eran estos, Último Asalto y Non Servium. Yo creo que del sonido, digamos, esquino y ibérico, aunque yo siempre destacaré a mis queridos Ruin Boys de Galicia, Decibelios, como la mejor banda hoy española, y Sakarrak de Euskadi. Vamos con West Side Boys, esto es más sonido internacional, o Feel the Thames. Esto es un álbum francés, esto es una banda francesa, y está editado por Dim Records, que estos también eran un poquito de aquella manera. Dim Records era el típico sello, estaba Dim Records y Pure Impact, eran sellos extranjeros que sacaban casi todas las bandas de estos sonidos, pero sacaban bandas de todo tipo. También sacaban bandas que eran medio fachas y era un poco rollo. Siempre era el rollo. O sea, había como los dilemas estos de compro o no compro, pero West Side Boys no. West Side Boys es una banda francesa, sin más, de skin, que no tiene nada de política. O sea, luego está The Rejects. Esto es una banda punk de Madrid. Y bueno, estaba curiosa la banda, ¿no? De Reyes. Estos además quiero recordar que leí en un fanzine que como uno de Reyes tenía ascendencia origen judío o algún rollo, creo que fueron a un concierto de alguna cosa, pues, en algún concierto. Y claro, estas cosas pasaban, yo lo leí en un fanzine de Valencia hace unos años, que me compré un fanzine de Valencia que hablaba, que entrevistaba, no sé, creo que a Peña de Depresión, de la banda Depresión, que Depresión era una banda así como que ellos habían sido nazis en el pasado y luego eran como nazi-punks, ¿no? Depresión, era un sonido así como muy punky, pero también melódico, era una banda así como interesante, como muy macarrilla, y ellos querían como ser como los más punkis, ¿no? Los más punkis, pero eran una cosa un poco como entre cutre, zafia y torrentiana, porque eran como muy punkis, pero iban con la bandera de España, o sea, era como una cosa como terrible. Y ellos, claro, ellos venían del rollo nazi total. Y luego ellos querían escaparse de ahí, de ese rollo, y ser como no políticos, pasar de todo. Y Peña Nazi, que era gente del grupo Krasnivor 1943, que era una banda como super nazi, fueron a matarlos, o a pegarlos de hostias, porque se querían ir del rollo nazi. Era terrible estas cosas. Pero era muy gracioso porque nosotros desde el punto de vista de Antifa nos reíamos, o sea, sabíamos las cosas que pasaban en el otro lado y los nazis sabían las cosas que pasaban en nuestro lado. Era como batallas o historias de bélicas, digamos, ¿no? Batallitas así que se contaban y tal. Y quiero recordar que en un concierto, no sé qué concierto, estaba uno de los Reyes, creo que es holandés, pero tenía origen judío, y creo que en el concierto estaba también Peña de estirpe imperial. Viendo un concierto de, yo qué sé, pues como, yo qué sé, imagínate como si toca los Ramones o los Rolling Stones, y en el público hay fulanito de una banda comunista y menganito de una banda nazi, y están viendo el concierto de Motorhead, por ejemplo. Y no sé cómo, pues empezaron a hablar o lo que sea, y creo que como los Estirpe Imperial eran nazis directos, empezaron a discutir o a debatir sobre algo de los judíos o alguna cosa así. Y creo que el pavo este de Reyes se sintió como fatal o se sintió muy mal y casi se dan de hostias, una movida, no sé. Lo leí en un fanzine y flipé. Y luego también cosas que se comentaban también, de que había como muchas bandas también como muy trus de antifascistas, somos los más antifascistas, luchamos contra los fascistas, no sé cuál, y luego cambiaban discos que no eran precisamente antifascistas, discos de bandas, porque hay bandas también que son abiertamente fachas o nazis, que suenan de puta madre y tienen un sonido muy guapo y no se meten en política, igual hacen como un sonido más rockero o lo que sea, y no se meten en política, y se cambiaban y había comercio de estos discos en gente que digamos que lleva la bandera de ser una movida y está comprando, digamos, al enemigo estos discos. Y esto pasaba y se sabe de bandas que son muy famosas ahora del rollo antifascista, como por ejemplo Peña de Caos Urbano y así. O sea, se sabe porque lo han dicho, o sea, lo han contado gente. El de Depresión lo contó. Decía, joder, macho, estos son súper antifas, no sé qué, súper antifascistas. Y luego nosotros que éramos como los nazis, los malos de la película, y esta peña tomaba cerveza con nosotros, nos saludaba,
y cambiaba discos con nosotros, pues discos igual de soul, de música negra, de ska o lo que sea, y tenían contactos, porque al final todo el mundo vive en el mismo barrio y al final la peña se conoce. Y había como también como un cierto respeto, digamos, o sea, por ejemplo, vale, pues yo qué sé, pues yo soy comunista, este es anarquista y este otro es nazi, pero es de mi barrio y le conozco toda la vida y no es que le tenga un respeto, o sea, pero es como le conozco toda la vida y bueno, el tío pues lucha por sus mierdas o por sus movidas y tampoco nos vamos a estar todo el día matándonos. O sea, tenemos como una especie de respeto, como un código de honor, digamos, de, bueno, pues lleva como 30 años en la movida, 25 años en la movida, en su movida y tampoco soy yo nadie o si no me ha hecho nada para ir a matarle. O sea, porque esto siempre era también como mucha leyenda urbana. Había muchas leyendas urbanas de las cacerías, ¿no? De que van a pegar 25 a un... Pues eso, las cacerías estas de los nazis que van 25 a pegar a un negro, a un migrante, o al revés. Antifascistas que pegan a un fascista. O sea, sí había hostias, claro que había hostias porque había drogas y había movidas y eso está claro. O sea, había... Yo había visto conciertos de la peña con banquetas, abriéndose la cabeza. Yo he visto en una chosna, en unas fiestas de Abadiño y eran unas chosnas de Herri Norte, de Bilbao. Y venir toda la peña de gente, hace 1000 años, gente de que era, creo que eran de Peña Mújica, serían de la Real Sociedad, ir a la chosna y reventar la chosna. O sea, destruirla y darles de hostias a todos los que estaban allí. Porque había unas rivalidades y unas movidas de por mierdas de músicas, por mierdas de novias y por mierdas de hostias. Pero, aún así, lo que era la esencia pura, digamos, de los sonidos, estabas escuchando algo que estaba fuera de lo comercial, o sea, fuera de la legalidad, digamos. Era como una cosa como más pura, más auténtica y más incontrolable y más de corazón. Y los mejores conciertos que he visto yo en mi vida, los conciertos más auténticos, los conciertos más puros, los conciertos donde más camaradería he visto, los conciertos donde la peña está sin camiseta, donde había una hermandad de la hostia, donde estábamos 30 o 40 y todos brindando, no nos conocíamos de nada, brindando, abrazándonos, subiéndonos al escenario, todo borrachos, la gente volando, saltando la peña y unos pogos brutalísimos. Yo recuerdo estar en conciertos donde había unos pogos bestiales que hay que tener un par de cojones para meterse ahí. Punkis ahí, todos punkis ahí, como dándose de hostias todos. Y cuando uno se caía al suelo, la peña le levantaba al segundo. O sea, una camaradería que no he visto en otros sitios. Y esto es como muy guapo del rollo punk. Aunque sí, había mucha droga, mucho desfase, mucho subnormal. Ha habido mucho retrasado mental. Pero generalmente la gente que montaba conciertos, la gente que hacía fanzines, la gente que editaba discos, la gente de las bandas, era gente muy, 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 muy guay. Vamos con estos Orreagas Aspis Pisorchi. Tenía la maqueta, pero la vendí. Nunca me acabaron de llamar la atención. Y Orreagas Aspis Pisorchi, aquí copiando con los Gudaris, copiando un poco el Sending de Marines de Combat 84. Y bueno, esto lo saca Puscarra Records. Y bueno, nunca me acabaron de entusiasmar Orreaga. Pero bueno, el sonido que intentaba sacar era un sonido muy combat, también con un poco rollo Oppressed, como muy duro, agresivo y tal. Y como muy demasiado nacionalista y tal. Aunque eran de izquierdas y tal, pero eran como muy nacionalista. Como demasiado patriota, ¿no? Sí que es verdad que es eso, que si tú no estás, por ejemplo, había muchas bandas también que voy a enseñar aquí, pues yo que sé, Pilseners también, que eran muy comunistas, Núcleo Terco muy comunistas, que eran muy guapos, o sea, el concepto era guapo, molaba, pero eran como demasiado políticas. Pues al final no deja de ser, aunque eran de nuestro palo y los respetábamos, no deja de ser al final como lo mismo que hacen los nazis. O sea, los nazis hablan de sus mierdas para su público. Pues esto es igual, esto es lo mismo. Entonces yo siempre prefería un poco que, vale, puedes tocar temas sociales y tal, pero como no tan obvios. O sea, puedes hablar de los problemas que hay en la calle, del paro, de la mierda, de los putos policías, pero siempre me gustaba más, pues por ejemplo, como por ejemplo lo hacía Barón Rojo. Barón Rojo hablaba de muchas movidas, pero no decía hijo puta, pedo, caca, culo, pis, fascismo, no y no sé cuál. O sea, era un poquito como más elaborada. Está diciendo lo mismo, pero de una manera un poco más elaborada, digamos, ¿no? Y vamos con esta, la banda del destierro, con esta portada de Papillón. Y la banda del destierro es una banda que creó el Escu de Caos Urbano. Y era con un sonido más rollo rock and rollero, así, más tipo quemando ruedas, algo así. Y estaba guapa, sacaron varios discos y en su día este disco le metí bastante caña y estaba bien, pero bueno, hace como 15 años que no lo escucho. ¿Cómo te llamas, Superman? Eric, Pero no, no eres Superman tú. Superman,
Es Superman, es Superman.